Hoy te voy a enseñar a cómo dibujar a Freezer Ultra Full Power paso a paso. Y esta sería la segunda parte, ya que en la primera parte enseñé a cómo dibujar a Goku Super Saiyajin Ultra. Que si no lo viste te lo dejo aquí arriba a la derecha. Bueno, ahora sí, prepara tus materiales y quédate hasta el final que vamos a dibujar. Estoy listo. Por fin he obtenido mi máximo poder. Este dibujo lo realicé en una hoja A4, las cuales estas son sus medidas. Pero no te preocupes, si no tienes una hoja A4 y quieres de todas formas realizar este dibujo, pues hice otro método en el cual puedes también dibujar a este Freezer. Pero si tú vas a realizar este dibujo en una hoja 4, como ya te di las medidas, puedes pasar de frente al boceto que va a estar en este minuto. Pero si quieres realizar el dibujo en otro tamaño de hojas, pasaremos con el método que te explicaré a continuación. En este método lo primero a tener en cuenta es la distancia vertical y horizontal del personaje. En este caso vamos a tomar como referencia la medida de la cabeza. Así es, el personaje va a tener 6 cabezas y medio de altura y 4 cabezas y media de manera horizontal. Más o menos así como observan en pantalla se estaría dividiendo, y se preguntarán cómo es que se realizan estas cabezas. Pues no se preocupen, que a continuación en una hoja mucho más pequeña que A4 lo voy a estar realizando para que así puedan entender perfectamente cómo realizar este dibujo en cualquier tamaño de hoja. Vale, una vez que estemos en la hoja vamos a dividir justamente como se observa en pantalla 6 cabezas y medio. Vamos a hacer esas dos pequeñas líneas por una cabeza, luego bajamos y hacemos otra línea, ahí se va a formar la segunda cabeza, bajamos la tercera cabeza, bajamos la cuarta cabeza y así hasta que lleguemos a la sexta cabeza y media. Y como observan, todos tienen unas distancias bastante similares, y en el último vamos a hacer la mitad de las distancias que estamos haciendo desde antes. Una vez que tenemos esto vamos a bajar hasta la tercera cabeza. Como observan, ahí hice un pequeño círculo en la tercera cabeza. ¿Y por qué? Porque de ahí vamos a sacar 2 cabezas más hacia el lado izquierdo. ¿Y por qué? Porque hasta ese lado izquierdo va a llegar justamente un brazo de Freezer, que va a ser justamente el brazo del lado izquierdo. Una vez ya teniendo estas líneas vamos a realizar ahora sí la línea horizontal que se notó al inicio cuando mostré las medidas. Esa línea horizontal de lado a lado pues justamente va a ser abajo de este círculo que acabamos de dibujar. Y por último nos ubicamos del lado derecho y del círculo vamos a trazar otra vez una cabeza y media. Y con eso ya tendríamos completamente centrado al personaje y podemos dibujarlo. Y por último nos ubicamos en la primera cabeza y vamos a hacer ese pequeño círculo junto a una cruz. Y con esta cruz ya podemos empezar el boceto. Quisiera saber tu opinión en los comentarios, si te gusta esta forma en la que enseñé para que dibujes en diferentes tamaños de hoja o simplemente prefieres medidas exactas. Nos ubicamos en la cruz que hemos trazado al inicio y vamos a hacer ese círculo para dar forma y ver cómo va a ir la cabeza justamente. Después nos vamos a ubicar del lado izquierdo y haremos esa parte de la oreja y luego un medio círculo para justamente dar la forma, como ya mencioné, a la cabeza. Luego continuamos con la nariz y los ojos. En este caso Freezer va a estar un tanto en perspectiva, o sea un poco inclinado hacia el lado derecho, por lo que el ojo del lado derecho va a ser más pequeño que del lado izquierdo, pero hay que tener en cuenta un poco el ángulo de inclinación. ¿Y a qué me refiero? Voy a hacer unas pequeñas líneas que van a ir en diagonal para poder ver dónde va a ir el otro ojo, porque si lo hacemos en la misma línea, o sea de manera horizontal, va a quedar un tanto extraño. Por eso es que estoy haciendo esas líneas un tanto en diagonal y dentro de esas líneas vamos a hacer el otro ojo que falta. Luego hacemos un par de líneas características que tiene este personaje y también la gema se puede decir que tiene en la frente. Y pasamos a agregar algunos detalles en el rostro, que son algunas venas, algunos rasguños, y terminamos de completar la oreja, que en este caso es la única que se observa. Un poco más abajo vamos a dibujar el mentón y también, como observan, estoy haciendo pequeños medios círculos. ¿Y por qué? Porque estos son los músculos de este personaje, ya que está en su 100%, por lo que los músculos son bastante sobresalientes. Y abajo de la nariz también no debemos olvidar, eso sí, la boca, que aquí la boca no está
abierta, así es, está cerrada pero está bastante expresiva, por decir el personaje está bastante enojado, así que vamos a hacer esa boca un tanto inclinada y haremos algunas arrugas que demuestren justamente que el personaje está expulsando su máximo poder y un tanto enojado. Luego vamos a pasar a delimitar hasta dónde va a llegar el cuerpo del personaje. Primeramente vamos a bajar la línea de manera vertical hasta tocar la otra línea que está abajo de manera horizontal. En este caso vamos a medir en sí el radio del círculo que tiene la cabeza de Freezer, que en este caso sería 4 centímetros. Pero si lo estás haciendo en otro tamaño de hoja, como ya te expliqué al inicio de cómo realizar este dibujo en cualquier tamaño de hoja, simplemente vas a bajar la línea vertical y de esa línea vertical vas a medir 2 cabezas y media hacia el lado izquierdo y ahí tienes tu delimitación del lado izquierdo del personaje. Igual del lado derecho van a ser 2 cabezas y es absolutamente todo. Una vez que hemos delimitado pasamos al lado izquierdo y del límite vamos a hacer otro círculo del mismo rayo de la cabeza y ese círculo va a ser justamente para la mano. Y del lado derecho vamos a medir la mitad, así es, la mitad del círculo, del último círculo del lado derecho, que es, en este caso es 4 centímetros, la mitad va a ser 2 y de ese 2 vamos a hacer un pequeño círculo como están observando. Una vez teniendo estos 2 círculos vamos a formar ya el torso, los pectorales, los brazos de Freezer, que para más o menos delimitarlo vamos a hacer esas pequeñas figuras y así saber hasta dónde va a llegar cada parte del cuerpo. Seguido dibujaremos abajo de la línea horizontal donde vamos a marcar 3 cabezas y medio. Como ya les mencioné al inicio, el personaje tiene 6 cabezas y medio de altura, entonces como arriba están 3 círculos, abajo faltan 3 círculos y medio más. Entonces vamos a delimitar hasta dónde va a llegar la parte baja de Freezer. Y también bajaremos la línea del lado izquierdo, que es justamente hasta donde va a llegar el personaje. Lo bajamos y lo unimos con la línea horizontal de la parte baja. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer esas 2 líneas largas que justamente es para la pierna. Y para la otra pierna también bajamos otras 2 líneas más largas, pero un poco más reducidas de tamaño. Y con todas estas figuras ya podemos determinar hasta dónde va a llegar cada parte del cuerpo del emperador del mal. Ok, nos ubicamos ahora por los brazos, pectorales, y aquí vamos a hacer la silueta, se puede decir, el contorno de cada parte del cuerpo, en este caso los brazos, la mano que vamos a delimitar con esa figura tipo un rombo. Y una vez que tenemos todo delimitado, también vamos a colocar un par de líneas más o menos por el codo para poder ver dónde empieza el antebrazo y también dónde termina el bíceps. Y después pasamos a los pectorales, donde vamos a hacer esos medios círculos que es justamente para los pectorales, y vamos a agregar el resto de musculaturas que tiene en la parte del abdomen, también la gema que tiene en la parte del estómago y también un par de líneas en los costados que justamente es para las costillas. Luego pasamos al brazo del lado izquierdo, donde vamos a hacer otra vez un medio círculo y la gema también que tiene este personaje en todas partes del cuerpo. Y vamos a detallar cada músculo que forma el brazo, los bíceps, también vamos a marcar los antebrazos y por último la mano. Y también cabe recalcar que vamos a marcar algunas venas y rasguños que este personaje ha sufrido justamente por la pelea intensa que está teniendo con Goku Super Saiyajin Ultra. Después pasamos a la mano, que esta mano es más grande que la otra justamente por la perspectiva, entonces vamos a hacer esos tipos salchichas que van a formar cada dedo del personaje. Cabe recalcar que la mano va a estar haciendo un puño, como ya mencioné, por lo que los dedos van a estar un tanto doblados. Dibujamos las salchichas un poco doblados. También vamos a agregar los detalles, las arrugas, las divisiones, los nudillos y todo lo que conforma la mano. Una vez teniendo este lado, nos ubicamos ahora del lado derecho, donde otra vez vamos a marcar bien los músculos como bíceps, antebrazo y por último la mano, que la mano otra vez está haciendo un puño, pero se nota más de frente, o sea que se va a notar también la palma. Entonces marcamos los dedos, hacemos las divisiones correspondientes, también añadimos las arrugas como los nudillos, las divisiones y también algunos rasguños que tiene en algunas zonas del cuerpo. Una vez ya teniendo estas dos partes, pasamos ahora a dibujar las piernas. Antes de dibujar las piernas vamos a pasar al medio y vamos a hacer esa división justamente para que sepamos dónde va la pierna izquierda y dónde va la pierna derecha. Ahora nos ubicamos de la línea horizontal para abajo y aquí vamos a dibujar ahora sí las dos piernas de Freezer. Primeramente haremos esos círculos para justamente saber dónde está la rodilla, y una vez que sabemos la rodilla podemos dibujar el resto de músculos que tiene, como los cuádriceps y las pantorrillas.
Ahora vamos a marcar cada músculo que tiene justamente en los cuádriceps, las venas también que se forman en esta parte y también un par de rasguños que tiene. Después pasamos abajo de la rodilla donde vamos a dibujar justamente las pantorrillas y también esa gema bastante grande que tiene en la pierna que va justamente desde el pie hasta casi llegar a la rodilla, en ambas piernas obviamente. Después pasaremos a los pies. Para los pies, en sí Freezer es tipo un marciano se puede decir, por lo que tiene 3 dedos en los pies, es un tanto extraño, pero bueno. Así que vamos a delimitar esos 3 dedos, justamente 2 a los costados y uno en medio, que el del medio va a ser el más grande por la perspectiva y por la forma en la que está el personaje. Y también no olvidar que a pesar de que es un marciano y tiene 3 dedos, también tiene uñas, así que tenemos que delimitar eso, las divisiones, un par de arrugas y también la forma como medio doblada que tiene en esta parte del cuerpo. Y por último pasamos al otro pie que nuevamente va a tener 3 dedos. Uno va a ser un tanto estirado y los otros van a ir doblados. El que va estirado, a pesar de que va estirado, va casi a la misma altura de los otros dedos doblados. Pero eso sí, tenemos que marcar los dobleces, las arrugas y también la uña, que en este caso es la única que se nota. Y con esto hemos terminado el boceto a lápiz y pasamos al delineado. Para el delineado utilicé estilógrafos de la marca Artline de 0.1 milímetros y 0.05 milímetros. Ahora, no es necesario que ustedes tengan estos estilógrafos, pueden tener cualquier otro. La cuestión es que tengan su line art bien definido. Pueden utilizar incluso un lapicero o un lápiz de color negro. La cuestión es, como ya les mencioné, que tengan su line art y encima de ese line art poder pintar ahora sí con colores de madera o si tienen marcadores. Un pequeño consejo que les voy a decir en el delineado es que jueguen con los grosores. O sea, no sé si se nota en el video, pero hay diferentes zonas donde está más grueso el delineado y en otras más delgado. Y no es que tenga un delineador más grueso, no, literalmente estoy pasando el mismo delineador un poquito más alejado para que se note más grueso. ¿Y por qué hago esto? La perspectiva del personaje hace que algunas partes del cuerpo se note más cerca de la cámara. Por consecuencia se va a notar más grueso el trazo del contorno del personaje. Por eso es que las partes, en este caso las piernas, el pie, el brazo del lado izquierdo y la mano del lado izquierdo van a ir más gruesos que los demás. Y por ejemplo, el rostro sí va con el delineador más fino de todos. Y una vez teniendo el delineado, pasaremos a borrar los restos de lápiz que queda. Y con esto pasamos a mi parte favorita, pero la más tediosa porque tarda bastante, que es el pintado. Para el pintado utilicé colores de madera. Aquí la verdad no utilicé muchos colores. Freezer tiene unas tonalidades de colores un tanto similares entre morados, rosados e incluso una que otra tonalidad roja. Pero como este es el estilo Legends, pues lo que predomina más es el color negro. Por lo que si van a pintar este personaje con el estilo Legends, tienen que marcar las zonas que van a ir de color negro. Y una vez marcando las zonas de color negro, pasaremos a las tonalidades medianas y tonalidades claras. Si no sabes cómo pintar el estilo Legends, no te preocupes, que ya hace un tiempo subí un video al canal que te lo estaré dejando aquí arriba a la derecha, pero ve a ver ese video después de terminar este porque sé que el resultado te va a encantar. Bueno, en el rostro, como ya les mencioné, marqué primeramente las zonas de color negro, después pasé a las tonalidades de color marrón y en los cristales, en las gemas que tiene en el cuerpo Freezer, utilicé tanto morado como rosado, pero claro. Y en el resto de la piel de Freezer, pues hay algo curioso, y es que el personaje en sí es de una tonalidad blanca o gris claro, por lo que no hay mucho que pintar, solamente las sombras y también una que otra iluminación que tiene el personaje justamente por el aura que está a su alrededor, por la cantidad de poder que está expulsando. Tienen algunos brillos un tanto amarillentos, un tanto rojizos, pero eso no predomina tanto en el dibujo, sino lo que predomina más son las tonalidades de las gemas, que son rosados y morados. Ahora, antes de seguir, quiero nuevamente pedir disculpas. Ya 2 meses sin subir videos. Me sorprende bastante lo rápido que pasó el tiempo para que sean 2 meses. La verdad no pareciera. Pareciera que el video de Goku lo subí la semana pasada. Y la verdad fueron tanto por temas de salud como por estudios.
Así es, tuve exámenes durante 2 semanas, luego me enfermé, hice este dibujo, pero nuevamente me enfermé, tengo unas defensas recontra bajas, no sé por qué. me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, Y ya después de que me curé nuevamente, otra vez llegaron los exámenes y así fue un ciclo ya casi 2 meses que no podía el video subirlo porque el dibujo ya lo había terminado. Lo que me tardó más fue en sí la edición. La edición no había cuando pudiera empezarlo, pero bueno, no, espero ya poder subir videos semanales o cada 2 semanas porque la verdad ustedes se merecen siempre videos semanales a pesar de que no subo videos ya mucho tiempo o a pesar de que no soy muy activo me siguen apoyando, sigo leyendo sus comentarios y la verdad eso me motiva bastante. A pesar de que no gano actualmente ingresos con YouTube, sinceramente subo videos porque me gusta y porque sé que a ustedes también en algún momento les puede ayudar y la verdad me hace feliz que siempre comenten diciendo que les sirvió el video, que qué dibujo quieren que haga, que les salió el dibujo, no sé, o sea, siempre sus comentarios positivos a mí me apoyan y la verdad voy a empezar a traer ya videos más seguidos, voy a ver alguna manera de poder editarlos ya todo de manera más rápida. Sí, a pesar de que dije que no estoy ganando ingresos actualmente, sí tengo activado la monetización y es justamente, la activé esa monetización hace ¿cuánto? Un mes, 2 meses creo, si no recuerdo mal, y no gano nada porque para poder retirar el dinero tenemos que llegar a cierta cantidad de dinero y yo como no subo videos pues no llego a esa cantidad, así que no estoy ganando ingresos con YouTube. Eso sería en resumen lo que pasa en todo este tiempo, que 2 meses la verdad no son poco, no es poco tiempo 2 meses, lo rápido que pasa, ya se va a acabar el año ya. Para fin de año la verdad espero subir unos 5 o 6 videos antes de que acabe el año, pero bueno, no, otra cosa que también quería mencionarles es que una razón por la cual también me tardé bastante, no influye tanto en lo que me haya tardado mucho en el video y es justamente buscar una manera de cómo pueden ustedes dibujar los personajes, dibujar lo que yo realizo en diferentes tamaños de hoja. La forma en la que yo busqué, si no han visto el inicio, pues es justamente dividir el personaje por cabezas, tanto de ancho como de largo, para que así puedan dibujarlo en diferentes tamaños de hoja. Y quisiera saber su opinión en los comentarios, si creen que fue la mejor opción, si ustedes tienen otra forma en la que yo pudiera de alguna manera a ustedes ayudarles a dibujar en diferentes tamaños de hoja. Yo lo voy a leer con mucho gusto en los comentarios. También si no les gusta así esos métodos de cabeza, de repente voy a buscar otra forma. O si ustedes me dicen exactamente en qué tamaño de hoja realizan sus dibujos, también podría en cada video, aparte de las medidas en A4, también dar otras medidas para que puedan dibujarlo en, yo que sé, un A5, en un A3, en un A2, en un A1. Si les gusta esa manera de que ustedes puedan dibujarlo dividiendo el personaje en cabezas, normal, también lo puedo seguir. Obviamente pulirlo de mejor manera y explicarme de mejor manera, porque esta es la primera vez que lo estoy explicando y creo que no fue de lo mejor. Y eso sería todo. Bueno, eso sería todo y continuamos con el dibujo. Sinceramente, en el dibujo, como han observado a lo largo de todo el pintado, es que no hay gran cosa que explicar, solamente observan que todo el personaje está prácticamente del mismo color, de negros, rosados y morados, y en algunas zonas que son colores ya medianos, y eso principalmente en las gemas van a ir tonalidades un poco rojizas. Y del lado derecho del personaje también observan que hay colores marrones y amarillentos, justamente por la iluminación que tiene el personaje, por la cantidad de poder que está expulsando. Y la verdad pensaba pintar este personaje con marcadores a base de alcohol. No lo hice porque no domino los marcadores a base de alcohol. Sí, imprimí este dibujo aparte para poder probar y la verdad no salió muy bien, que digamos. No sé, los colores no lo combinaba muy bien, pero ya espero que en próximos videos pueda perfeccionar o mejorar al menos para poder traerles dibujos también con marcadores a base de alcohol y no solo con colores de madera. Y algo que les puedo recomendar es justamente que para pintar el estilo Legends no sigan una secuencia tan junta, o sea, no busquen negro, marrón oscuro, marrón mediano, marrón claro y después sigue amarillo, o sea, naranja, todo, o sea, no busquen esa forma. Normalmente si lo hacen de esa forma el dibujo se va a ver muy oscuro, ya. A pesar de que el dibujo tiene negro y va a tener zonas claras, se va a ver demasiado oscuro porque van a seguir una secuencia de color. Por lo que la tonalidad más oscura que van a usar siempre va a ser el negro y después busquen tonalidades medianas. Si van a utilizar un marrón, no utilicen el marrón más oscuro que tengan, no utilicen un marrón
un tanto claro, y en las partes, por ejemplo, aquí de Freezer rosadas, moradas, yo no utilizo el morado, el rosado más oscuro, sino que utilicé una tonalidad rojiza, que es la tonalidad mediana, y después pasamos a las tonalidades claras. Y con todo esto ya hemos terminado el pintado de este personaje, pero podríamos dejarlo así tal cual, queda increíble. O también podríamos hacer el fondo, lo cual en todos los últimos videos estamos haciendo fondo, así que vamos a ir al fondo. Para el fondo, primeramente marqué unas pequeñas líneas de color negro que justamente demuestran la expulsión de ki que está realizando Freezer, así que hacemos esas líneas negras. Yo lo realicé con colores de madera, y para el resto del fondo, si lo hacía con colores de madera me hubiera tardado más me hubiera tardado, creo que sea una semana más, 2 semanas más, así que yo utilicé los óleo pastel para el fondo. Sí, con colores de madera hubiera quedado mejor, lo más probable, pero ya que quería traer lo más pronto posible, pues utilicé los óleo pastel, así que utilicé tonalidades de rosadas y moradas, y para algunas, una que otra zona, utilicé ya un poco el negro. Y después de todo este pintado, ¿cómo habrá quedado? Pues vamos a verlo. Este sería el resultado final. Espero que el video y el dibujo haya sido de tu agrado. Si ese fue el caso, recuerda que puedes regalarme un like, que es completamente gratis, como también lo es suscribirte a este hermoso canal. Comenta qué te pareció este dibujo y comparte con tus amigos para que aprendan a cómo realizar este increíble Freezer. Antes de irme, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Marcos DB, Petafire 200 y Matías, que hace poco fue su cumpleaños, y espero que lo hayas pasado increíble. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!